Ahí. Ya. Entonces hoy día va a ser de esas clases donde principalmente vamos a introducir conceptos, ¿ya? Eh, Vamos a adquirir lenguaje, básicamente. Entonces igual es bueno que esta clase quede grabada, porque después van a poder volver a ella, ¿cierto? A ver qué era lo que estábamos hablando. Entonces, hoy día vamos a partir con la teoría de las edo lineales, de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Y esta clase principalmente vamos a estudiar juntos el texto guía que tenemos. Esto le voy a poner este fondo mejor. Ahí, ya, perfecto. Entonces, vamos estudiando el apunte, vamos desenredando ahí de qué se trata cada concepto que vamos viendo, ¿ya? Entonces, tenemos acá lo siguiente, miren. Entonces, tenemos acá esto, miren. Entonces, utilizando álgebra lineal, estudiaremos la ecuación diferencial ordinaria de orden n. Acuérdense que el orden significa el orden mayor de la derivada de las derivadas en la ecuación, ¿ya? En la EDO, ¿de acuerdo? Eso significa ser de orden n. Entonces la mayor derivada que vamos a ver acá es de orden n, o sea, derivar n veces la función incógnita, con coeficientes constantes. Eh, a priori, a ver, déjenme revisar una pura cosita antes de seguir. Claro, pues me está extrañando eso de coeficientes constantes, porque no necesariamente van a ser constantes de aquí adelante, ¿ah? Entonces, tenemos la absorción, coeficientes constantes, reducción de orden. Ya, no, esto es la introducción. Entonces, vamos viendo. Vamos a partir estudiando entonces ecuaciones que son de orden, de orden n y a coeficientes constantes para entender primero qué es una ecuación lineal. ¿Ya? ¿Qué es una ecuación lineal? Ya, perfecto. Entonces, tenemos ecuaciones que van a ser de esta forma, ¿ya? Entonces, tenemos acá ecuaciones que son de esta forma. A n es una constante por la derivada de i respecto de eh, x, de la variable independiente. Entonces tenemos otro coeficiente acá, otro numerito multiplicado por esa derivada. Y así seguimos entonces sucesivamente hasta llegar a donde no hay derivada, multiplicamos por una constante, y esto es igual a otra función h, donde dice que h es una función continua en un intervalo de la forma a, b, ¿ya? Un intervalo cerrado. Y como dice acá bien, a 0, a 1, a 2, etcétera, son constantes, y a n naturalmente tiene que ser distinto de cero, porque si no le bajamos el orden a la ecuación y no le dé. ¿Vale? Entonces, eso es una ecuación, por ejemplo, una ecuación de este tipo sería la ecuación, qué sé yo, 7 y 2' más 4 y prima menos 2i, ¿cierto? Ahí viene siendo este de acá, y esto igual a una función continua en un intervalo a, b. Entonces, por ejemplo, puedo colocar acá una función continua en todos los reales, que es el seno de x, por ejemplo. Esto es una ecuación de orden 2, por ejemplo. Entonces, esto es una edo lineal de orden 2, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, sería una ecuación de ese tipo. Ok, entonces, para, como les digo yo, fijar lenguaje en esta ocasión, tenemos lo siguiente. Miren, acá. Dice, d en dx, algunas veces lo vamos a notar como d sub x. Y si no hay ambigüedad respecto a la variable independiente, simplemente vamos a escribir d, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, por la derivada, tomemos la misma derivada de la función seno de x, ¿sí? Ustedes saben que esto es coseno, ¿cierto? Coseno x. Entonces, yo esto mismo lo puedo escribir como d sub x de seno de x, y esto también es coseno de x. O también puedo escribir, si no hay ambigüedad, d
seno X y esto también va a ser coseno X. ¿Ya? Eso, es un operador. Entonces, si no hay ambigüedad, vamos a escribir la derivada como una D grande. Entonces, por ejemplo, acá la segunda derivada es derivar la primera derivada o aplicar este operador D dos veces y esto se denota como un D cuadrado. ¿Ya? Perfecto. En general, derivar m veces, ¿cierto? Esto de acá lo que estamos haciendo es derivar m veces. Se denota como d sub m, o sea, d a la m de x, si no hay ambigüedad, ¿cierto? No colocamos la variable independiente, se coloca dm. Y es lo mismo que aplicar el operador d a el operador aplicado m menos un veces. ¿Ya? Simplemente derivar, como les digo acá, m veces una función que es derivable. ¿Ya? A eso se refiere la primera parte, entonces. Siguiendo entonces con fijando notación, con la fijación de notación, tenemos lo siguiente, miren. Vamos a copiar acá. Oye, si hay dudas, pregunten nomás, porque esta parte igual la vamos a pasar un poquito rápido, pero si hay dudas, prendan el micrófono y estaríamos listos. Ya, no, siéntanse la libertad de interrumpir. Ya. Entonces, y por lo general es un intervalo cerrado, ¿cierto? Por lo general es un intervalo cerrado, ¿ya? Pero algunos casos, entre paréntesis, y puede ser todo R. Hay soluciones que están definidas en toda la recta real, ¿ya? Entonces, denotamos C de A, B o CFI, dice clase de todas las funciones continuas en el intervalo I, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si I fuese el intervalo 0, 1, en este conjunto están todas las funciones que son continuas en 0, 1. Por ejemplo, no sé, la función seno de x pertenece al intervalo de funciones continuas en el intervalo 0, 1, por ejemplo. ¿Ya? La función x cuadrado más 2 pertenece a funciones continuas de intervalo 0, 1. ¿Ya? Esta es una bolsa con funciones. Y acá, siguiendo con la notación, uno pone C'B son todas las funciones que tienen primera derivada continua en I o funciones continuamente diferenciables. ¿Ya? Entonces a esto se le llama también C1 o C', yo lo llamo C1 por lo general, ¿ya? Entonces esto también se le llama funciones de clase C1, funciones de clase C1, ¿ya? En el intervalo A, B, ¿cierto? En I igual A, B, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la derivada tiene que ser continua. Por ejemplo, siguiendo los mismos ejemplos anteriores, no sé, por la función x al cubo, no, no, pongamos la misma mejor, ¿ya? Pongamos la misma. La función x cuadrado más 2 ciertamente es una función clase C1 en el intervalo 0, 1. Y cambiemos el intervalo, pongamos de -1 a 1, ¿ya? Porque, ¿cuánto es la derivada de esta función? ¿Cuánto sería d de x cuadrado más 2? Sería 2x, ¿no? Y esto claramente es continuo porque es un polinomio, ¿cierto? Entonces esto pertenece a las funciones continuas en el intervalo -1, 1, por lo tanto esta función es de clase C1. Que no sería clase C1, por ejemplo, esto es un no ejemplo, que no sería clase C1 el valor absoluto de X. Por ejemplo, eso no pertenece a las funciones de clase C1, el -1, 1. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que la gráfica del valor absoluto es una cosa así, ¿no es cierto? Claro, esto es X, esto es Y. Entonces acá hay uno de esos, unas puntas, que se llama sharp point, ¿cierto? Sharp, en inglés lo llaman sharp point, que es un cambio abrupto en la pendiente de la función. Entonces la derivada de esta, claro, vendría siendo la derivada de esta recta de identidad, que es -1, y acá es 1, pero ¿qué pasa en 0? Hay un salto, ¿ven? La derivada, acá la derivada vale -1, y después en 0 se pega el salto, y aquí la derivada empieza a valer 1. Eso no puede ser, pues no es continuo, ¿ya? Entonces, esta.
valor absoluto no pertenece a la clase C1 en el intervalo menos 1, 1. Acuérdense aquí que aquí no estamos limitando a ver esta ventana, este intervalo, y aquí hay una discontinuidad. Entonces esta función no pertenece o no es de clase C1. Pero sí, por ejemplo, el valor absoluto pertenece a las funciones continuas en el intervalo menos 1, 1. Sí, es continua. Esta función es continua, claramente. ¿Ven? Pero no es de clase C1 porque su derivada no es continua. ¿Ya? Eso. Entonces dice que acá, por ejemplo, las funciones de clase C1 es un subconjunto de las funciones continuas en I, ya que toda función que es derivable en I es continua. Este es un teorema. Este es un teorema de cálculo uno, ¿cierto? La derivabilidad implica la continuidad, más no al revés, ¿cierto? Acá está el ejemplo típico, ¿cierto? Esto es una función continua cuya derivada no es continua. Y así uno sigue definiendo entonces las funciones de clase C2, por ejemplo, en el intervalo, que tienen hasta la segunda derivada continua en I. ¿Sí? Hasta la segunda derivada por lo menos sabemos que es continua. Y en general, las funciones de clase Cn en I son todas las funciones que tienen hasta la enésima derivada continua. ¿De acuerdo? A ver, qué papelón. Me dicen que no estoy compartiendo la pantalla. A ver, tengo que compartir la pantalla. ¿Tengo que compartir esta o esta? Ya, ya. Ahí sí. Uy, son varios minutos desperdiciados. Ya, no importa. Ahí sí. Ahí, pues, ¿no? A ver, share. Ahí, compartir. Ya, ahí sí. Ahí debería verse el OneNote, ¿cierto? Confirme, por favor. Ahí sí, ya. Muchas gracias. Ya llevamos todo esto escrito entonces. Ya, perfecto. Entonces ahí estábamos escribiendo al ladito lo que estaba diciendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, haciendo un breve resumen. Seno es una función continua en el intervalo 0,1, x cuadrado también. Sin embargo, no, estoy rayando acá. Entonces, por ejemplo, la clase C1, tenemos acá el intervalo, por ejemplo, el menos 1, 1. Por ejemplo, esta función su derivada es continua, pero el valor absoluto no, ¿cierto? Porque su derivada no es continua. Y ahí le hice este monito de la gráfica del valor absoluto, ¿ya? Entonces, esa función es continua, pero su derivada no es continua, porque aquí la derivada se pega un salto, ¿cierto? En el cero. Hay un cambio abrupto en, en la derivada. Entonces, no es continua su derivada y por lo tanto no es de clase C1. Y estábamos hablando acá, o sea, funciones de clase C1 es un subconjunto de las funciones continuas, ya que una función que es derivable en un intervalo es continua. Es un teorema de cálculo uno clásico, ¿no? Y tenemos entonces que las funciones de clase C2 son las funciones que yo las puedo derivar dos veces y a mí me consta, yo estoy seguro de que su segunda derivada es continua. De la tercera derivada para adelante no sé, pero hasta la segunda por lo menos sí es continua. ¿Ya? Y en general entonces las funciones de clase Cn son aquellas funciones que yo las puedo derivar n veces y voy a obtener una función continua. ¿Vale? Eso estaba hablando. Ok. Entonces, ¿qué tenemos más acá? Obsérvese esto, mira. Esto es, como les digo yo, esta clase estamos construyendo teoría para poder seguir más adelante. Acá, mire. Dice, obsérvese que, creo que se va con tilde, obsérvese que CI, las funciones continuas, contienen a las funciones de clase C1, ¿cierto? Porque todas las funciones derivables son continuas. Y así, las funciones de clase C2 son subconjunto de las funciones clase C1 y así, hasta las funciones clase Cn, por ejemplo. ¿Ya? Si f y g son funciones continuas y alfa es un real, ¿ya? Esa R mega gótica es lo que nosotros escribimos así, ¿ya? Son los números reales. Definimos para todo x en y, claro, podemos sumar dos funciones continuas y obtener de nuevo una función continua. Ok, eso es de nuevo cálculo uno. Y podemos multiplicar por un escalar, una función continua, y obtener de nuevo una función continua.
Entonces, en general, uno puede demostrar que si tengo dos funciones de clase Cn, entonces para todo x en y, puedo sumar dos funciones clase Cn y obtener de nuevo una función clase Cn y multiplicar por escalar una función clase Cn y obtener una función clase Cn. Entonces, con estas operaciones A y B, probamos que las funciones continuas son un espacio vectorial sobre R, ¿ya? Un espacio vectorial, acuérdense que es todo aquello que se comporta como vector, básicamente. El vector siendo las flechitas, ¿cierto? De R2, por ejemplo, que las puedo sumar y multiplicar por escalar y quedar dentro del mismo conjunto, ¿ya? Entonces Cn, las funciones de clase Cn, también son un subespacio vectorial, pero también son un espacio vectorial por ellas mismas. Entonces acá, en realidad, esto, usando la notación de álgebra lineal, uno lo escribe así, ¿se acuerdan, o no? Que esto denotaba lo que era un subespacio vectorial. Entonces esto tengo clase C2 aquí metida y acá clase Cn, ¿de acuerdo? Eso. Entonces tengo un espacio vectorial de funciones continuas. Acá no lo dice, ¿ah? No lo dice, pero hay funciones que son de clase C infinito. Funciones clase C infinito. Es decir, que yo las puedo derivar infinitas veces y volver a obtener una función continua. Por ejemplo, los polinomios. Los polinomios va a haber un momento en que yo los derivo tanto que desaparecen, ¿cierto? Por ejemplo, si yo derivo n veces el polinomio, no sé, pues, x a la 7 más 8x a la 6 menos 2, por ejemplo, este yo lo derivo 7 veces y va a quedar este 7 multiplicado acá, 7 factorial creo que aparece, y si lo derivo de nuevo, pues va a quedar 7 factorial, si no me equivoco, por x, ¿no? La derivada 7 veces de ese. Y si yo ya lo derivo, no sé, 10 veces ya desaparece esto. ¿Sí? Queda cero. Y la función cero es trivialmente continua. Entonces, al derivar voy a obtener cero, 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 y eso es continuo, perpetuamente. ¿Ven? Entonces, esta es de clase C1. O sea, perdón, de clase C infinito. ¿Ya? Otra función que es de clase C infinito es el seno y el coseno. ¿Cierto? Seno y coseno lo único que hace al derivarlo es coseno, ¿cierto? Después menos seno, después menos coseno, después seno de nuevo. Y así va alternando y son puras funciones que siempre son continuas. Entonces no importa cuántas veces lo derive, siempre voy a obtener una función continua. Entonces eso se dice que es una función de clase C infinito. ¿Vale? Ok. ¿Qué más tenemos acá entonces? Tenemos esto, miren, acá. En general, este monito que nosotros hicimos acá, estas contenciones, ¿sí? Estas contenciones que yo le había escrito, que era, por ejemplo, que las funciones continuas tienen las funciones clase C1 como subespacio, las funciones clase C2 como subespacio, etcétera. Nos dicen en general si n es mayor que m o mayor o igual, las funciones de clase Cn son un espacio vectorial, un subespacio vectorial de las funciones clase Cm. ¿Ya? Y dice estos espacios son de dimensión infinita. ¿Qué es lo distinto que tenemos en álgebra lineal? Porque en el curso de álgebra lineal siempre estudiamos espacios que son de dimensión finita, ¿cierto? Y en particular que siempre son isomorfos a Rn, ¿cierto? Independiente de las coordenadas que nosotros tomemos. Por ejemplo, los espacios de matrices, al final del día son un espacio de dimensión finita, ¿cierto? Porque si me interesa, por ejemplo, las matrices de dimensión, o sea, perdón, de orden 2 por 2, ABCD, estas son generadas por lo siguiente, ¿no? Entonces, esto siempre yo lo voy a poder escribir como A por la matriz 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Más B por 0, 1, 0, 0, más C por 0, 0, 1, 0, más D por 0, 0, 0, 1, por ejemplo. Entonces, las matrices de 2 por 2 a coeficientes reales, uno lo escribe así, ¿cierto? Es el espacio generado por estas cuatro matrices. Y entonces esto, hay muchas matrices.
pero es un espacio de dimensión finita, en particular un espacio de dimensión 2 dimensión 4, ¿cierto? Creo que aquí la vendí porque aquí es un cero. ¿Ya? Por otra parte, los espacios de funciones continuas no tienen dimensión finita, porque por de pronto yo tengo a todos los polinomios, yo puedo escribir cualquier polinomio que se me dé la gana. ¿Y cómo genero eso? O sea, yo sé que el espacio generado por uno x cuadrado, x al cubo, etcétera, etcétera, esto está contenido, esto es subespacio de las funciones continuas. Y esto ya tiene dimensión infinita enumerable. Yo sé que el espacio generado por uno seno x cuadrado, eso está dentro de las funciones continuas. Y eso también tiene dimensión infinita, ¿se fijan? Entonces, el espacio de funciones continuas es una cuestión gigante. Es una cosa que tiene dimensión infinita. ¿Ya? Ok. Después dice, como den de x es igual a, o sea, den de x de f más g es la derivada de f más la derivada de g, es decir, la derivada de la suma, es la suma de las derivadas, que es lo mismo que en nuestra notación de operador d, operador diferencial. Entonces la suma es separada por la derivada y también saca las constantes para afuera, la derivada, ¿cierto? Claro. Entonces decimos que D, que es un operador que toma una función de clase C1 y te devuelve una función continua, es una transformación lineal. ¿Se acuerdan de eso, no? Que si yo tenía T entre U y V, donde U y V son espacios vectoriales, cualquier función que cumpliera eso de que T U más V es igual a T de U más T de V, y que T de alfa U es igual a alfa T de U, eso se llamaba una transformación lineal. Entonces la derivada es una transformación lineal en este espacio de dimensión infinita. ¿Ya? Análogamente, d cuadrado, derivar dos veces, claro, es una transformación lineal del espacio de funciones clase C2 a las funciones continuas. ¿Ya? Entonces, dn, derivar n veces, es una transformación lineal sobre las funciones de clase Cn a las funciones continuas. ¿De acuerdo? Por definición, d cero significa no derivar, es la identidad en estos espacios de funciones. Por ejemplo, entonces, d cero, aplíqueselo a la función x cuadrado más uno, es derivar cero veces, ¿sí? Entonces, esto es x cuadrado más uno. Entonces, d cero significa derivar cero veces, ¿ya? Entonces, ese se entiende ahora como la identidad, el operador que no hace nada, básicamente. ¿Vale? ¿Qué más tenemos acá? A ver, ¿qué más tenemos acá? Dice, en el álgebra lineal se tiene que si T1 es una transformación lineal entre dos espacios vectoriales U y V, y T2 es otra función, transformación lineal entre los espacios U y V, entonces yo puedo sumar dos transformaciones lineales y obtener otra transformación lineal. ¿Ya? Claro, claro. Es sumar funciones, ¿no? Entonces, yo voy a sumar el operador D con el operador D cuadrado. Es totalmente lícito. Pero el que me restringe el dominio, por decirlo así, es ese. Porque ese no puede tomar funciones que no sean clase C2, ¿cierto? Entonces, ese tiene que tomar funciones clase C2. Entonces, ahora el dominio del operador suma es ese, de clase C2, ¿ya? Pero lo importante es que yo puedo sumar dos operadores lineales. ¿M? Entonces, por ejemplo, si yo quiero aplicar el operador
d más d2 se lo quiero aplicar a la función x cubo más 2x cuadrado más 7, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿cómo le hago? Esto es igual a aplicar el operador d al x cubo más 2x cuadrado más 7 más aplicarle el operador d cuadrado a la función x cubo más 2x cuadrado más 7, por ejemplo. Es lo mismo, ¿ven? Entonces d, aplicarlo a este, es derivar una vez. Entonces esto es 3x cuadrado más 4x y el 7 no se lo derivo de a cero, ¿cierto? Perfecto. Y ahí da entonces el primero más derivar dos veces este tipo. Chuta, ¿cuánto, Bueno, esto sería d de la derivada de este, que es 3x cuadrado más 4x, claro. Entonces esto va a ser igual a 3x cuadrado más 4x. Y acá esto es derivar esta cosa de nuevo. Entonces sería 6x más 4. Claro, y ahí está. Entonces, ahí seguimos la instrucción de derive una vez la función y súmele la segunda derivada de esa misma función. Y ahí está el resultado. ¿Ven? Ok, eso significa entonces sumar dos operadores diferenciales, ¿no? ¿Qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que ahora vamos a poder adoptar esta notación para lo que queremos estudiar, que son ecuaciones diferenciales. En particular, ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces, por ejemplo, en general, esta ecuación diferencial es la misma, ¿ven? Es la misma ecuación, pero ahora lo escribimos como operador diferencial, ¿ya? Entonces, miren este operador diferencial. Dice, AN, ahora, entonces aquí, ANX ya no es constante, ya no es constante en I, en el intervalo, que era en intervalo cualquiera A, B, sino que es una función, ¿de acuerdo? Es una función AN que va desde el intervalo I a los números reales, ¿vale? Entonces yo puedo definir este operador diferencial que dice a n por d a la n, que es derivar n veces, a n-1 por d a la n-1, que es derivar n-1 veces. Entonces, este es un operador que va desde las funciones clase Cn a las funciones continuas, ¿ya? Y esta transformación lineal es un operador diferencial lineal de orden n, donde estas son funciones continuas en i y a n de x es distinto de cero, porque si no, le bajamos el orden a la función, ¿ven? Entonces, este operador diferencial se denota por LD y es esta cosa gigante. Entonces, si I es una función de clase Cn, entonces aplicarle LD a I es una función continua, que justamente, entonces, si tenemos la ecuación diferencial, si, si la EDO es, como habíamos dicho anteriormente, pero con coeficientes constantes, pero ahora lo ponemos con coeficientes variables. Tenemos a n por la derivada enésima de i. Por ejemplo, aquí tengo que admitir el iPad, aquí, más a n-1 x por i n-1, más ¿cierto? Etcétera, hasta llegar a 1, ¿cierto? X, y, más a 0, x, y esto va a ser igual a h. ¿Se acuerdan que teníamos eso, cierto? Esa era la ecuación diferencial. Entonces, resolver esta ecuación diferencial va a ser exactamente lo mismo que resolver o como encontrar la imagen o la preimagen de este tipo que está aquí, del h de x. Entonces, es lo mismo. Entonces, si la EDO es esta, es lo mismo escribir, escribir eh, este operador diferencial a n x de n más ¿cierto? Hasta llegar a este a cero de cero y aplicarle el operador diferencial a una función incógnita para obtener este h de x.
¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, lo que tenemos es que resolver una EDO, encontrar una solución, va a ser básicamente encontrar la preimagen de este tipo bajo el operador diferencial este que está acá, L, ¿cierto? Que aquí lo llaman L, D de I, ¿ya? Perfecto, miren, acá hay un ejemplo, acá hay un ejemplo bien, bien bueno, que es que como nosotros vamos a aplicar esta- estos operadores diferenciales para estudiar ecuaciones diferenciales. Miren, aquí, ejemplo, si LD es igual a d más p de x igual a d más 2x y f es la función x cuadrado, aplicar LD a la función x. Entonces, LD TF es lo mismo que escribir t más 2x, ¿cierto? Y esto es aplicado a la función f. Y ustedes saben que la identidad es simplemente no derive, no derive ninguna vez. Entonces esto yo lo puedo escribir así, 2x de 0 de f. Como estoy sumando dos transformaciones lineales, esto va a ser d de f más 2x por d0 de f, ¿cierto? Y esto a la vez va a ser igual. Df, ¿ya? ¿Cuánto es df? Derive una vez f. La derivada de x cuadrado es 2x. Entonces esto 2x más 2x por d0 a f. No derive f, básicamente le dice, derive 0 veces f. Entonces esto es x cuadrado. Y este resultado entonces es 2x más 2x cubo, si no me equivoco. ¿Ya? 2x cubo. Y esto es claramente una función continua cualquier intervalo i, porque esto es continuo en todos los reales. ¿Ya? Esa es la forma que nosotros vamos a aplicar estos operadores diferenciales. ¿Mm? Y aquí hay una observación muy buena, muy, muy buena, que nos va a ayudar después a entender lo que son las soluciones homogéneas de una ecuación diferencial, que es esta. Miren, observación. Resolver la ecuación diferencial L de I igual cero es lo mismo que hallar el núcleo, ¿cierto? Del operador diferencial LD. Les recuerdo, el núcleo de una transformación lineal que va desde un espacio vectorial U a un espacio vectorial V. El núcleo se denotaba ker de t, ¿se acuerdan o no? No sé si sufrieron con eso en álgebra lineal. Ker de t, que son los U pertenecientes a U grande, ¿cierto? Los elementos U, tales que si le aplico T a esos elementos, yo voy a ir a parar al cero, pero no al cero cualquiera, es el cero del espacio vectorial V, ¿sí? Ese es el núcleo, así se define el núcleo de un operador lineal, de una transformación lineal en general, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, el operador proyección, si U es igual a R3, y B es el operador, o sea, perdón, es el espacio vectorial R2. Yo tengo la proyección sobre el plano XY, entonces puedo defino T de X y Z, y esto es XY, por ejemplo. Lo que hace esto entonces es pescar un puntito en R3, ¿cierto? X, y Z, y lo que hace es achatar esto, ¿no? ¡Pum! Lo vuelve acá al plano XY. Le baja, le quita su coordenada Z, le baja la coordenada Z. Entonces esto es una transformación lineal. ¿Y entonces qué vendría siendo el núcleo de esto, no? ¿Qué vendría siendo el núcleo? ¿Quiénes son los que siempre van a parar al 0, 0 de acá, de R2? Serían los tipos que son de la forma 0, 0 algo, en particular el origen, ¿cierto? Pero el núcleo serían los X y Z, tales que T, X y Z es igual a 0,0, ¿cierto? Esos serían los tipos que están en el núcleo. Pero, entonces, ¿quiénes serían estos tipos? T, X y Z son los X, Y, ¿cierto?
y esto es igual a 0,0. Por lo tanto, aquí está el núcleo, ¿no? Aquí ya está definido. Entonces son los puntos de la forma 0, 0, z para todo z en los reales, por ejemplo. Es decir, todo el eje z. Ese es el núcleo de ese operador lineal, ¿no? Como que todo el eje z queda achatado aquí al origen, en el remo. ¿Ya? Ese es el núcleo, el kernel de una transformación lineal. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy bueno. Mira, dice hallar el núcleo del operador LD igual a D más 2x de cero, que es el que encontramos anteriormente, ¿cierto? El que teníamos anteriormente. Pero el núcleo, o sea, el problema es hallar todas las funciones de clase C1 en I, algún intervalo, tales que todas las funciones, digamos, f, tales que LD de f sea igual a cero. ¿Ya? Oye, tengo un problema acá con el computador. Espérame un poquito, ¿ah? Esto tengo que verlo en aquí, optimizar ahorro de energía. Acá, aquí, máximo rendimiento, máximo rendimiento. Ya, pues veo que está sufriendo un poquito el computador. Tengo que cambiarle la pasta térmica. Ya, creo que lo dije eso en la última clase. Todavía no lo hago. Ya. LDF entonces son todas las funciones que les quiero aplicar LD a F y quiero que eso se vaya a cero. ¿Ya? Eso es encontrar el núcleo de un operador. O sea, básicamente, o en otras palabras, se nos pide resolver lo siguiente. Se nos pide resolver lo siguiente. Mire, acá, D más 2x de cero aplicado a F, quiero que sea cero. Pero esto es de F más 2x de cero f igual cero, ¿cierto? De F es F' y 2xf, ¿cierto? Igual cero, porque este es no derive. Ya, po. ¿Y esto les suena o no? Claro que sí, po. Porque esto yo perfectamente lo puedo escribir como df de x más 2xf igual cero. Y eso es una EDO de variables separables, po, ¿no? Claro, claro que sí, po. Entonces esto yo lo puedo escribir como df partido en f igual a menos 2x de x, si no me equivoco, ¿cierto? Entonces esto de acá es una EDO lineal de variables separables. Entonces, al integrar esto, vamos a obtener logaritmo de f igual a menos 2x cuadrado medios más cierta constante c, ¿cierto? ¿Cierto? C cero en los reales. Entonces se cancelan los dos, aplico exponencial, ¿cierto? Aplico exponencial para rescatar la función f y esto me queda entonces exponencial de menos x cuadrado por C1, donde C1 es igual a la exponencial de C0. Y ahí estoy, po. Y esta es la solución, ¿cierto? Es la solución. Y a esto lo llamamos nosotros solución general, porque el C1 es una constante que es cualquiera,
sujeta a condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces, el núcleo, el kernel de este operador LD, son las funciones c e a la menos x cuadrado, tal que c es un real, ¿cierto? Claro, claro. Entonces ahora yo tengo un subespacio vectorial, porque acuérdense que multiplicar por c un vector es como, pucha, en R2 nosotros se acuerdan que teníamos un vectorcito, ¿cierto? Y este yo lo podía multiplicar por cualquier escalar, ya sea positivo o negativo, y eso definía una recta en todo el espacio, ¿cierto? Y eso era un subespacio vectorial de R2. Entonces, por ejemplo, acá, este sería el espacio generado por esta función, e a la menos x cuadrado. Claro. Entonces, la dimensión del núcleo, ¿cuánto sería? Sería uno, porque está generado por un puro vector. Entonces, la dimensión del núcleo es igual a uno. Claro, claro. ¿Ven? Entonces, esto es un subespacio vectorial de las funciones de clase C1 de dimensión 1. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? ¿Cómo lo vamos a empezar a juntar con estas ecuaciones diferenciales que nosotros estamos estudiando? Usando lo siguiente. Miren, a continuación, así sin anestesia, tiran el siguiente teorema. Dice, principio de superposición. Esto es sumamente importante en el curso. Aquí, hasta que termine el curso, porque después, mismo principio de superposición, lo vamos a usar cuando resolvamos ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice, el teorema dice, si tengo n funciones, ¿cierto? Indexadas por n, ¿cierto? Por este subíndice que corre desde uno hasta n, pertenecen al núcleo de algún operador diferencial, entonces la combinación lineal, ¿cierto? De estos tipos que están acá, está también en el núcleo. Y esto es básicamente, es porque el kernel de LD no es solamente un subconjunto, pues, chiquillos. Esto es un subespacio. Entonces, como es subespacio, puedo sumar elementos en el espacio y caer en el mismo espacio. Y también ponderarlos por algún escalar y caer en el mismo espacio. ¿Ya? Eso, eso. Entonces, en el ejemplo anterior, a ver, anotemos esto así, en el ejemplo anterior, algo como, no sé, pues a ver, 7 a la menos x cuadrado más, o menos si querí, menos 13 a la menos x cuadrado, pertenece también al núcleo. Y eso se ve claramente porque puedo factorizar por e a la menos x y me queda, ¿cuánto? Menos 5 a la menos x cuadrado y también pertenece al núcleo. Claro. Entonces, eso se llama principio de superposición. Puedo tomar dos elementos distintos en el núcleo, independientemente de su dimensión, y obtener otro elemento en el núcleo. ¿Ya? Eso significa. Ok, lo que viene a continuación es súper importante para cuando nosotros resolvamos ecuaciones usando lo que se llama el método de los anuladores. ¿Ya? Por ejemplo, miren, producto de operadores diferenciales. Analicemos esta operación con un ejemplo. Por ejemplo, tomen L1, el operador que acabamos de definir, ¿cierto? Con este trabajamos, y el operador L2, que simplemente dice derive dos veces y súmele tres veces la función no derivada ninguna vez. ¿Ya? Yo puedo definir el producto de estas cosas. L1D multiplicado por L2D.
que va a ir desde las funciones de clase C3 a las funciones continuas. Y esto es justamente una transformación lineal. ¿Cómo se hace? Se multiplica igual, 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 como si fueran polinomios. Como decía un profe, todos contra todos. ¿Ya? Por ejemplo, miren, estoy aplicando el operador a este, ¿cierto? A este de acá. Entonces queda la función i aplicando la función i eh, aplicándola a... No, es al revés. El operador aplicado a la función i, ¿cierto? Ya. Entonces nos queda esto, ¿ven? Y ahora tenemos que resolver este operador de acá. Pero este operador de acá es lineal. Entonces este se le aplica a ese y este se le aplica a ese. Todo esto. ¿Ya? Entonces, ven, por eso nos va a quedar d más d0 dos veces aplicado a d2i más d más 2 de 0 aplicado a 3 de 0i. ¿Ven? Entonces aplico ahora, obedezco de nuevo la linealidad de los operadores y es este con este más este con este. Y queda d al cubo, es decir, derivar 3 veces i, más, mire, derivar acá 2 de 0, no derivar de 2, más, ahí ya terminamos con este. S con S sería 3 de cuadrado más S por S. O 6, mire, de 0 de 0. No derive ninguna vez. Perfecto. Eso está aplicado ahí. Entonces esto es, derive 3 veces I más, miren, acá, esto yo lo puedo sumar. 5 veces, a ver, quizás estoy hablando tontera acá. No, pues aquí me equivoqué. No es de cuadrado, ¿ven? Perdón, me equivoqué. Este me confundí, este no es de uno, este es de cero. Entonces este ahí, eso, queda 3D, ¿no? Entonces este vendría siendo 2 veces d cuadrado, es decir, derive 2 veces, más derive 3 veces i, y sume 6 veces i, que es lo mismo que aplicarle el operador de cubo, 2d cuadrado, más 3d, más 6, aplíqueselo ahí, que es lo mismo que sale acá, ¿ven? Yo creo que lo hice de otra manera, ¿no? Acá el cálculo es más, como que aquí te desparrama todo al tiro, aquí lo hice por parte, ¿no? Pero es lo mismo, es como multiplicar polinomios, ¿ya? Esa es la manera de definir esta multiplicación de operadores diferenciales. Entonces, ciertamente, acá, una observación que ustedes pueden hacer acá, es que LID, o sea, L1D por L2D es lo mismo, como es como multiplicar polinomios, es lo mismo que multiplicar L2D, L1D, ¿ya? Esto se llama conmutatividad, ¿cierto? Para ponerle la palabra fancy, que decir, de una manera fancy, decir el orden de la multiplicación no importa, ¿ya? Conmutatividad, espérate, esto es importante. Si los coeficientes son constantes, porque acá en el librito que estamos siguiendo, dice esto. Cuando L1 y L2 tienen coeficientes variables, entonces en general L1D, L2D no es lo mismo que L2D, L1D. ¿Ya? Ojo, ojo ahí. Pero cuando nosotros ocupemos los operadores diferenciales para resolver ecuaciones, por lo general los coeficientes van a ser constantes. ¿Sí? Así que no habría problema con ello. Perfecto, perfecto. Entonces hablemos ahora de cómo vamos a usar esto para empezar a resolver ecuaciones. Entonces, definición. Tenemos la condición inicial. Entonces, es una o varias condiciones que se le colocan a una EDO en un punto. Y ojo,
en un punto, ojo, en un punto. ¿A qué me refiero con eso? Que aquí las dos condiciones iniciales se colocan en cero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo la ecuación diferencial i2' más k cuadrado i igual cero, con las condiciones iniciales i en cero vale uno y prima en cero vale uno también. Entonces, acá yo voy a encontrar la función tal que si yo le aplico el operador de 2 más k cuadrado de cero, esto va a ir a parar al cero, ¿cierto? O sea, básicamente encontrar lo que se llama el núcleo de este operador. Entonces yo les puedo adelantar aquí que una función, ya, esto es como, todavía no lo vemos cómo llegar a esto, pero i de x, créanme que esto es una constante C1 por el coseno de k por x, más C2 por el seno de k por x. Claro. Claro. ¿Cómo llegamos a eso? Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero por lo menos veamos que esto satisface la ecuación diferencial, ¿ya? Por ejemplo, aquí es cuando... claro, claro, perdón, me confundí. K ciertamente es mayor que cero. Entonces, y prima sería menos C1 por seno de K por X, y por regla de la cadena, esto va a ir multiplicado por K, ¿cierto? Más C2 por el coseno de K por X. Y por regla de la cadena, esto va multiplicado por k, de nuevo. Y si yo derivo de nuevo, esto va a ser, bueno, este k lo paso para acá, por C1, por el coseno, ahora, cos de k por x, por k, ¿cierto? Regla de la cadena otra vez. Más, derivo este, de nuevo, sería menos seno, ¿cierto? Menos seno. Vamos a borrar acá, aquí. Menos k por C2 por seno de k por x por k, regla de la cadena, otra vez. Entonces esto es menos k al cuadrado por C1 por el coseno de k por x menos k cuadrado por C2 por el seno de k por x, ¿cierto? Pero esto es lo mismo eh, que decir nada. Estamos bien. Esa es la segunda derivada, ¿ya? Y fíjense que acá, entonces, uy, elegí el otro lápiz. Ahí sí. Entonces, i2' más k cuadrado por i es igual a todo este corcho, que es menos k cuadrado, C1 coseno kx menos k cuadrado, C2 seno k por x, ¿cierto? Y ahora tengo que sumarle k al cuadrado por i, pero k al cuadrado por i sería más k al cuadrado por ese tipo, que es C1 por coseno de k por x, más k al cuadrado por C2 seno de k por x. ¿Ok? Miren, ese tipo es lo mismo que este tipo. Este tipo es lo mismo que este tipo, así que esto vale cero. Por lo tanto, esta es solución de la ecuación. ¿Ven? Ese es el núcleo. Miento. Estas funciones están contenidas en el núcleo. Nos falta todavía el teorema este que nos dice que la dimensión de esto corresponde al orden de la ecuación, pero por lo menos, créanme que por lo menos el kernel de este operador d cuadrado más k cuadrado es igual al espacio generado por las funciones de la forma coseno de k por x, chuta, ahí me falta un paréntesis, seno de k por x, ¿ya? Por ejemplo. Entonces tengo el núcleo de esta cuestión. Es decir, las soluciones de esta ecuación son de esta forma.
¿sí? Y aquí hay condiciones iniciales para esta forma de soluciones, ¿ven? Entonces, si a mí me gustaría que i en cero valga uno, bueno, impongo eso. Yo ya sé que las soluciones son de la forma C1 coseno de k por x, más C2 por seno de k por x, ¿cierto? Y a mí me gustaría que i en cero fuese igual a uno. Entonces, i en cero acá es C1 por el coseno de cero, más C2 por el seno de cero, ¿cierto? El seno de cero, hasta donde yo tengo entendido, vale cero. Y el coseno de cero vale uno. Entonces esto vale C1. Y esto tiene que ser igual a uno. Por lo tanto aquí tengo la primera condición, o sea, la primera constante, ¿no? Solución particular. Y si a mí me gustaría que i' en cero valga uno también, acá tengo i', ¿ven? Entonces esto sería menos k por C1. Ah, pero C1 vale uno. Listo. Seno de k por x más k por C2 coseno de k por x, ¿cierto? Tal que x es igual a cero. Entonces, esto me queda menos k seno de cero más k C2 coseno de cero. Y esto a mí me gustaría que fuera igual a uno. Seno de cero vale cero, coseno de cero vale uno, así que me quedaría que k por C2 es igual a uno. Por lo tanto, C2 es igual a uno entre... Entonces, la solución que me sirve es y de x igual a coseno de k por x más uno entre k, seno de k por x. Y estamos listos. ¿Ven? Así uno impone condiciones iniciales. ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es lo distinto de este caso? Que se acuerdan que nosotros cuando poníamos condiciones iniciales, poníamos condiciones acá nomás, po. Pero ahora, como esta ecuación es de orden 2, también yo necesito una condición sobre la primera derivada. Eso es lo que cambia con las ecuaciones de orden superior. ¿Ya? Eso es lo que cambia. Entonces hay otra definición parecida, importante en este contexto, que es que, por ejemplo, yo tengo también la condición de frontera, que es lo mismo, pero simplemente acá el cero no necesariamente es igual al uno. Las condiciones de frontera se aplican a puntos distintos. Las condiciones iniciales se aplican al mismo punto. Eso, básicamente. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ya, perfecto. Entonces, fíjense que nosotros acá también podríamos tener infinitas soluciones, casos patológicos donde eh, hay más de un tipo de solución como nos pasaba en las ecuaciones de primer orden. ¿Ya? Entonces acá vamos a usar un teorema sin demostración, que es el teorema de Picard, ¿cierto? Este teorema nos decía que para un PBI nosotros teníamos solución única, ¿cierto? Y tiene validez local, no para todo R, ¿cierto? Basta que exista un intervalito donde la solución es única, ¿cierto? Entonces uno puede aprovecharse de este teorema para demostrar las siguientes dos cosas, que es la siguiente. Miren, leamos esta cosa, entendámosla y sigamos de largo, ¿ya? Tenemos.
sea LD un operador diferencial lineal de primer orden en el intervalo I, local, ¿cierto? Local, no global. Y sea x0 en I, entonces para todo I, el P de I, miren, operador diferencial aplicado a I igual a Q de X con I x en cero igual I de cero tiene una solución única. O sea, las ecuaciones que nosotros estamos resolviendo, por ejemplo esta, tiene solución única, dada condiciones iniciales. Por ejemplo, esa de ahí y esa de ahí. O condiciones de frontera, ¿ya? O sea, cuando resolvamos este problema, vamos a estar segurísimos de que la solución que encontremos es única. ¿De acuerdo? Entonces, teorema 4.4, tenemos un operador diferencial de orden n y x0 en el intervalo de definición de la función. Entonces, para todo i0 hasta llegar a in, reales cualquiera, el PBI con condiciones iniciales tiene una única solución, ¿ya? Entonces, estamos segurísimos de lo que nosotros hagamos acá va a tener solución única. No vamos a tener estos casos patológicos donde hay más de una solución, ¿ya? Ok, entonces, miren, acá yo les dije una cosa, un poco críptica, si se quiere, ¿no? Que es que cuando resolví esta ecuación, dije ya, encontramos el núcleo de este operador diferencial y la verdad es que, claro, yo les dije, ¿saben qué? Quizás no, porque quizás acá hay más soluciones que estas de acá, ¿cierto? Porque acá yo encontré una parte del núcleo, pero nada me dice que hay soluciones fuera de esto. O sea, pueden haber otras funciones que satisfagan, otra familia de funciones que satisfagan esta ecuación. Entonces hay que dar la dimensión del espacio de soluciones. O sea, básicamente tenemos que asegurarnos de que el espacio de soluciones que nosotros encontremos sea completo, o sea, que no hay más soluciones que las que encontremos, ¿ya? Que es justamente lo que habla lo siguiente en el texto guía que estamos siguiendo, que es esto. Dimensión de un espacio vectorial, solución de una ecuación diferencial. Entonces, dijimos que Cn tiene dimensión infinita, yo se lo dije, claro. ¿Por qué? Porque tiene los polinomios, seno, coseno, ¿cierto? De hecho, seno de x, seno de x cuadrado, o sea, cuestión infinita. Lo mismo con coseno, las exponenciales, ¿cierto? Generan soluciones para una ecuación diferencial, son funciones continuas, ¿ya? Pero el espacio de solución de una EDO, como la que resolvimos, aplicarle el operador diferencial, ¿cierto? A una función y que sea cero, eso tiene dimensión n. Es decir, tiene dimensión igual al orden de la EDO. O sea, si la ecuación es de orden 2, el núcleo tiene dimensión 2 y se acabó. O sea que ahora lo que encontramos aquí es justamente las soluciones o la familia de soluciones de la EDO. No hay más. ¿Ven? Acá. Entonces dice cómo lo expondremos en los teoremas que vienen a continuación. ¿Ya? Entonces, esto es un problema de álgebra lineal. Eso estamos haciendo, resolviendo un problema de cálculo que tiene derivadas y esa cosa, continuidad, y lo estamos resolviendo usando herramientas de álgebra lineal. ¿Ya? Entonces, la definición que viene ahora es una definición antigua, ¿ya? Como encontrarse un amigo que uno no ve hace tiempo. Mire. Decimos que las n funciones y uno hasta n son linealmente dependientes. Ese concepto es de álgebra 2, ¿cierto? Sí. Si existen constantes C1 hasta Cn, no todas nulas, tales que esta identidad es igual a cero para todo x en x. Entonces eso significa que sea linealmente dependiente. Por otro lado, linealmente independiente es que si yo tengo esta igualdad, obligatoriamente C1, C2 son todas iguales a cero. No hay combinación lineal no trivial
que sea igual a cero. Eso significa ser linealmente independiente, ¿cierto? Pero ahora en vez de vectores, estamos ocupando funciones, que también son vectores, están en un espacio vectorial, ¿ya? Entonces dice, demostrar que n funciones son linealmente independientes es a veces complicado, ¿cierto? Pero cuando las n funciones son soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea, ya, ojo, ojo, ojo. Ecuación diferencial lineal homogénea. No es las ecuaciones que vimos anteriormente, es un alcance de nombre. Desde ahora en adelante, homogénea significa que estoy aplicando el operador LD y esto igual a cero. Esto es homogéneo, ¿ya? Olvídense ya, bueno, no olvídense, que lo pueden preguntar en la PEP todavía, pero olvídense ahora de que estas son las ecuaciones con los cambios X partido Y o Y partido X. Es solamente un alcance de nombre, ¿ya? Solamente un alcance de nombre. O sea, ecuación homogénea es cuando la cuestión está igualada a cero, ¿ya? Eso es. Entonces, tal cual como nosotros en álgebra lineal, teníamos el determinante, ¿se acuerdan o no? Para resolver el problema de que si dos vectores eran linealmente independientes, ahora nosotros vamos a definir una cosa que se llama el Wronskiano, ¿ya? Que es un determinante, básicamente. ¿Sí? Es un determinante que relaciona las derivadas de una función con la función misma. Y eso me va a dar un indicio de cuando la función es o las funciones son linealmente independientes. Y acá tenemos entonces el Wronskiano. Shum, ahí está. Pero un poquito, aquí estoy, estoy viendo acá las patrañas que mete el texto guía. Ok, ya, sigamos. Entonces. El Wronskiano es como el determinante acá. De hecho, es un determinante. Pero a lo que me refiero es que cumple la misma misión que el determinante en álgebra 2. Entonces, si tengo n funciones de clase Cn-1, el determinante que pone acá en la primera fila las funciones, en la segunda fila las primeras derivadas de las funciones, la segunda fila las segundas derivadas, o sea, la tercera fila la segunda derivada y así, se le llama Wronskiano de I1 hasta In. ¿Ya? Entonces, observación, el Wronskiano depende de Bn, nada que ver, de X. Es una función, ¿ya? Es una función. Claro. Entonces, ejemplo, calculemos un Wronskianito. Por ejemplo, el Wronskiano del espacio de funciones que encontramos delante, ¿cierto? Seno kx, coseno kx. Por ejemplo, esto va a ser el determinante de, ¿cómo se pone? En la primera fila las funciones seno de k por x, coseno de k por x. Segunda fila son las derivadas. Entonces, coseno de k por x y menos seno de k por x. ¿Cierto? La derivada de ese tipo es menos. Ah, pero acá por k, ciertamente. Claro, claro. Y se calcula el determinante. Entonces, determinante S por S, ¿cierto? Que sería menos K seno cuadrado de K por X, ¿sí? Menos S por S, que sería K por coseno cuadrado de K por X. Y esto es igual a menos K por seno cuadrado de K por X más seno cuadrado. Bah, ¿qué estoy anotando? Ya, se me está cayendo la concentración. Más coseno cuadrado de K por X. Esto es la identidad, ¿cierto? Teorema de Pitágoras, esto vale 1, entonces vamos multiplicando por esto y en este caso en particular,
en este caso particular, el Browniano es constante. No depende de X. ¿Ya? Vamos a ver más adelante, teorema, que si el Browniano es distinto de cero para todo X en Y, entonces las funciones son linealmente independientes. De hecho, está esto como un lema con su demostración. Yo los insto a que lean la demostración por lo menos en diagonal, ¿ya? Para que se hagan una idea de por qué ocurren las cosas. Porque acá hay que pasar la máquina nomás. Lema, el Browniano de n soluciones linealmente dependientes vale cero. ¿Ok? O sea, qué serían cosas linealmente dependientes? Por ejemplo, x con 2x son funciones que son linealmente dependientes, ¿cierto? Es la primera multiplicada por un coeficiente. Entonces, el Browniano entre x y 2x sería el determinante de primera fila van las funciones, segunda fila van las derivadas, ¿no es cierto? S por S, 2x, menos S por S, 2x. Dio cero, ¿ven? Entonces, linealmente dependiente es cero. Si las funciones son linealmente dependientes, entonces el Browniano es cero, ¿vale? De hecho, esto es una equivalencia, ¿pero no? Claro. ¿A qué me refiero con equivalencia? O sea, eh, que el Browniano sea cero implica que las funciones son linealmente dependientes y que las funciones sean linealmente independientes implica que el Browniano es cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Es que el seno y el coseno son linealmente independientes, usando el Browniano. ¿Ya? Terminemos la clase con este teoremón que sale acá, que nos va a resolver muchos problemas y vamos a desarrollar la teoría a partir de este teorema, que es el siguiente. Si tengo n soluciones de una EDO, lineal homogénea, ¿ven? Lineal homogénea. Homogénea significa que está igualada a cero. De orden n significa que la mayor derivada es n, ¿cierto? Mayor orden de la derivada es n. En el intervalo i, y en este intervalo las funciones a sub i de x son continuas, entonces, si i1 hasta in son linealmente independientes, el Browniano vale cero. Y al revés, si estas son linealmente independientes, sí y solo sí, el Browniano es distinto de cero para todo x en el intervalo de definición de la función. ¿Ven? Entonces, una herramienta que nos sirve a nosotros ahora para poder eh, reconocer cuándo es que dos funciones son linealmente independientes entre sí. Y finalmente, entonces, para terminar acá con la materia de hoy día, tenemos el siguiente teorema que nos asegura cuál es la dimensión del espacio de solución de una EDO homogénea que nosotros resolvamos, que es que tengo esta función, perdón, este operador igualado a cero, es decir, el núcleo de él, en su intervalo de definición y el espacio que yo encuentre de soluciones tiene dimensión n. O sea, este tipo de acá me da la dimensión del espacio de solución. ¿Ven? Entonces, para el ejemplo que nosotros resolvimos al principio, o anteriormente, no al principio de la clase, pero anteriormente, este, claro, ese espacio de soluciones era generado por seno de kx por coseno de kx, ¿cierto? Y ahí nos aseguramos de que no hay más funciones porque esto ya tiene dimensión 2, ¿cierto? La dimensión de esta cosa es dimensión 2. Y justamente este de acá tiene orden 2, ¿ven? Entonces ahí terminamos de cerrar el círculo de la dimensión del espacio de soluciones con el orden de la derivada o el orden de la EDO, más bien dicho, ¿ya? Entonces cualquier otra solución que yo encuentre de esto de acá es simplemente un cambio de base, el mismo espacio, ¿de acuerdo? Entonces con esto ya podemos dar pie a lo que viene ahora, que es estudiar ecuaciones de segundo orden, ¿ya? Fórmula de Abel,
y ecuaciones lineales a coeficientes constantes, ya, método de aparición de parámetros, qué sé yo. Vienen hartas cosas después. Ya, chiquillos, entonces lo dejamos hasta acá. Voy a dejar de grabar. Dele like, suscríbase. Y nos vemos el lunes de la semana subsiguiente, ya que la semana próxima es de vacaciones por el 18. Así que merecido descanso. Aprovechen su descanso, que lo pasen bien y nos vemos. Chao.